colegas trompetistas del mundo, bienvenido a mi canal. Este es el video práctico de la clase número 1 de cómo tocar trompeta desde cero. Si tienes un nivel intermedio o avanzado, también puede serte útil repasar algunos conceptos básicos que puedas estar haciendo mal. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es el calentamiento. Calentamos, estirando, los brazos todo muy suave y progresivamente, los brazos hacia arriba, hacia un lado, los brazos hacia arriba, hacia el otro lado. Luego ponemos nuestra quijada o nuestro mentón pegado a esta parte de nuestro pecho. Damos un par de vueltas, 2 o 3 vueltas hacia un lado muy suave y lentamente. Hacemos lo mismo hacia el otro lado. Tratamos de pegar un oído en un lado y luego tratamos de pegarlo del otro. Todo muy suavemente. Tomamos una pared o una columna y tratamos de llegar lo más lejos posible, todo muy suavemente, repito. Muy suave y progresivamente. ¿Ok? Luego vamos a acondicionar nuestros músculos faciales que vamos a utilizar en nuestra embocadura, relinchando como un caballo. Esto lo hacemos entre 20 segundos y 1 minuto. Esto es algo que lo vamos a hacer antes de tocar la trompeta y lo vamos a hacer luego de terminar de tocar la trompeta. Cuando ya no vayamos a estudiar más, guardamos la trompeta y hacemos este ejercicio. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio que nos va a acondicionar nuestros músculos faciales y a la vez lo va a fortalecer. Vamos a tomar un lápiz, te recomiendo que lo desinfectes. Yo previamente le eché alcohol a este lápiz, dejé que se secara para evitar cualquier infección en nuestra boca o en nuestra garganta. Luego ponemos nuestro lápiz entre los dientes sin morderlo, simplemente es tomándolo, ¿ok? Y sacando un poco la quijada o la mandíbula, ¿verdad? Esto va a hacer que nuestro labio abajo salga un poco. El lápiz va a tomar esta dirección. No lo vamos a mantener recto, sino que con el labio de abajo vamos a hacer que tome esta dirección. Nuestras comisuras, al principio vamos a necesitar un espejo. Debemos bajarla. Esto puede ser algo difícil para algunos en un principio. Sin embargo, con los días, tomando el espejo lo vamos a poder lograr. Vamos a tratar de bajar nuestras comisuras y vamos a apretar el lápiz firmemente, lo más duro que podamos, como si lo estuviéramos mordiendo con los labios. Con los abajo. Se va a formar una bolsita aquí, ¿verdad? Una especie de bolsita, una protuberancia, que es nuestros músculos que se van a desarrollar. Los vamos a acondicionar antes de tocar y a la vez los vamos a desarrollar. Contamos hasta 3 al principio. Descansamos. Descansamos 5 o 10 segundos y hacemos lo mismo. Descansamos. Hacemos esto unas 2 o 3 veces. Si estás comenzando, te sugiero que no lo hagas más de 3 veces. No te preocupes, que a lo largo de tu carrera podrás ir aumentando cada uno de esos segundos en los que vas a poder mantener el lápiz. Sin embargo, esto es un ejercicio muy progresivo. Cuando te sientas cansado, debes parar. Con los meses lo podrás hacer 5 o 10 veces. Si ya eres un alumno intermedio avanzado, puedes hacerlo un poco más, pero ya tú sabes que cuando te sientas cansado, debes parar y descansar. Luego de hacer este ejercicio con el lápiz, vamos a sentir un poco de cansancio y vamos a dejar que nuestros músculos se relajen y se refresquen. Entonces hacemos nuestro ejercicio para acondicionar todo nuestro aparato respiratorio y así recordamos cuál es la forma en que debemos respirar para tocar nuestra trompeta. Nos ponemos en una posición cómoda, ponemos derechos para que el aire entre de la forma correcta y salga de la forma correcta. Si estamos torcidos, va a entrar de una forma errónea y va a salir de una forma errónea. Debemos estar derechos. ¿Okay? La frente hacia el horizonte, inhalamos por la nariz. Y vamos a hacer un ejercicio. Si viste bien el video de la teoría, ya sabes que debemos visualizar que estamos llenando un balón
y que nuestro aire llega a un punto debajo del ombligo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a inhalar por la nariz mientras contamos hasta 3. Luego mantenemos el aire dentro de nuestro cuerpo mientras contamos hasta 2. Y luego exhalamos el aire por la boca mientras contamos hasta 3. Luego contamos hasta 2 después de haber exhalado el aire y repetimos el procedimiento. Vamos a hacerlo en la práctica. Inhalamos y contamos hasta 3. Mantenemos y contamos 2. Exhalamos por la boca y contamos hasta 3. Nos mantenemos sin aire, contamos hasta 2. Inhalamos y contamos hasta 3. Mantenemos el aire dentro de nosotros, contamos hasta 2. Exhalamos por la boca y contamos hasta 3. ¿Ok? Esto lo vamos a repetir alrededor de 10 veces. Si estás comenzando, puedes comenzar con 3. Luego, cuando pase un mes o 2 meses, puedes aumentar esta cuenta a 4. Sin embargo, la cuenta de 2 se va a mantener igual a lo largo de toda tu carrera. Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico. Imagina que ya llevas un mes o 2 meses haciendo este ejercicio a diario. Tu capacidad ya debe de haber aumentado. Entonces, nunca debes forzar, nunca trates de contar hasta 5, hasta 6 si no tienes la capacidad ampliada. Por eso debes comenzar con 3 y progresivamente vas a ir aumentando. Cuando pase 1 o 2 meses, contamos hasta 4. Inhalamos 4. Mantenemos 2. 1, 2. Exhalamos contando hasta 4. Mantenemos 2. Inhalamos contando hasta 4. Mantenemos 2. Exhalamos contando hasta 4. Muy bien, esto lo vamos a hacer a lo largo de toda nuestra carrera. Ya tenemos acondicionado nuestro aparato respiratorio y ahora vamos a tocar la trompeta. Nuestro primer sonido que vamos a hacer es un sol o un do. Esas notas salen en la primera posición, que es sin apretar ningún pistón. Recuerda que debes poner la embocadura en em. Una presión que sea equilibrada, ni muy apretado ni tan flojo, y el cuerpo también debe estar equilibrado. Recuerda las analogías que te hice en el video de la teoría. Respiramos, inflamos el balón, imaginamos que el aire llega a un punto debajo del ombligo y soplamos como si queremos apagar una vela, manteniendo la posición de em. Si es la primera vez que estás tocando la trompeta, te recomiendo que hagas solamente estas 2 notas por algunos días, hasta que te sientas cómodo, sientas que la vibración es cómoda y que el sonido es bueno, es lindo y es amplio. Esto es algo que debes practicar en todo lo largo de tu carrera como trompetista, que es: tu sonido es tu mejor guía. Si tu sonido es bueno, estás estudiando bien y vas bien. Si tu sonido es malo, debes revisar cualquiera de los elementos que te estoy enseñando, porque hay uno que no los estás haciendo bien. Entonces, desde este momento vas a comenzar a hacer esa nota sol o la nota do, revisando todos los elementos que has aprendido hasta ahora en la primera lección. Luego que pasen unos días y que ya sea cómodo para ti hacer estas 2 notas y que domines los 4 elementos que ya hemos aprendido, vas a buscar un libro que se llama Advance. Este libro lo vas a conseguir en internet o puedes ir a una tienda y comprarlo. ¿Ok? Del Advance vas a empezar con la lección número 9. No vas a empezar con la lección número 1. Sino con la número 9. La ventaja que tienes en este momento con el Advance, si no estás estudiando teoría aún, yo próximamente voy a subir un video de teoría de la música desde cero, para que aprendas a leer música, que eso te va a ser muy útil en toda tu carrera como trompetista. Muy pronto comenzaré a subir esas clases de teoría de la música. Por lo pronto, toma el Advance en la lección número 9, allí vas a encontrar unos números debajo de cada nota. Esos números indican qué pistones debes apretar. Cuando aparece un 0, no apretas ningún pistón. Cuando aparece un 1 y un 3, apretas el pistón 1 y el pistón 3. Recuerda la clase teórica donde vimos cuál era cada pistón. Entonces vas a hacer esa lección del Advance. Yo te la voy a tocar para que la escuches.
Sin embargo, cuando tú comiences a hacerla, no te preocupes si no te sale a la primera vez. Estúdiala por notas, que te salga la primera nota clara y la segunda nota clara. Una vez que te salga la primera y la segunda nota clara, haces la primera, la segunda y la tercera. Una vez que te salgan la primera y la segunda y la tercera consecutivamente claras, pasas a la cuarta y así sucesivamente hasta que logres completar esa lección número 9. Es solo la primera parte de la lección 9. Luego irás haciendo las otras partes progresivamente. Esto a algunos les toma unos días, a algunos les toma unas semanas y a algunos les toma meses. Sin embargo, no te desesperes. La trompeta es un instrumento maravilloso, pero es un instrumento que requiere de mucha práctica. Recuerda que es 90% práctica y 10% teoría. Muy bien, yo te voy a tocar esa lección número 9 para que escuches cómo suena y lo puedas practicar. Recuerda que debes practicar esta lección, la primera nota, luego la primera y la segunda nota cuando te salgan claras, luego la primera, la segunda y la tercera cuando te salgan claras, luego la primera, la segunda, la tercera y la cuarta cuando te salgan claras y así sucesivamente hasta que puedas hacer toda la lección con un buen sonido y con comodidad. Ya después que hagas esta lección pasas a la segunda parte de esa lección número 9 y así sucesivamente. Adicional a esta lección, todos los días debes hacer el siguiente ejercicio que te voy a enseñar para que te aprendas las posiciones de la trompeta. La primera posición de la trompeta es sin presionar ningún pistón. En este caso vamos a hacer la nota Do. La segunda posición de la trompeta es presionando el segundo pistón. Vamos a hacer la nota Si natural. Luego que te salga la primera y la segunda nota con facilidad, vamos a hacer la tercera posición, que es apretando el primer pistón y sale la nota Si bemol. Luego que te salgan esas tres notas con facilidad de esta manera, recuerda los 4 elementos para hacer sonar tu trompeta cuando estés haciendo cada nota. Luego vamos a pasar a la cuarta nota, que sería la cuarta posición, que es esta, apretando el primero y el segundo pistón, y es un La natural. Luego vas a hacer la quinta posición, que es presionando el segundo y el tercer pistón, y en este caso vamos a hacer un Sol sostenido. Luego vas a hacer la sexta posición, que es presionando el primero y el tercer pistón, y sale un Sol natural. Luego vamos a hacer la séptima posición, que es presionando los 3 pistones y sale un Fa sostenido. Muy bien. Ya cuando llegues a esa nota, esto lo vas a estudiar de la misma forma que debes estudiar la primera parte de la lección número 9 del árbol. Primero haces la primera posición, luego haces la segunda posición, luego haces la primera y la segunda. Cuando te salgan bien, pasas a la tercera. Y luego haces la primera, la segunda y la tercera. Y así sucesivamente hasta que hagas las 7 posiciones. Muy bien, esto ha sido el video práctico de la clase número 1 de cómo tocar la trompeta desde cero. Por favor suscríbete, dale a la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Espero que te haya gustado y cualquier duda que tengas puedes escribirlo en la caja de preguntas que yo con todo gusto te responderé. Hasta una próxima oportunidad, colegas trompetistas del mundo.